Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Eh, Bienvenidos a la quinta jornada de este clinic online, en el que hoy pues tenemos a una de las personas más influyentes en nuestro baloncesto de los últimos años. Tenemos hoy con nosotros a Joan Plaza, un entrenador que ha estado en equipos tan diferentes como Zalgiris Kaunas, Cajasol de Sevilla, Unicaja, y si ayer hablábamos de un entrenador andaluz, hoy hablamos de una persona que ha ganado y ha jugado 2 finales de Eurocup con equipos andaluces. En Utrera, en nuestra ciudad y en nuestro club, y a la que siempre le tenemos un cariño especial y con la que siempre es un placer pues que nos acompañe otro año más. Joan, pon la cámara a la izquierda abajo, que se te vea. Y hoy nos va a hablar de... Perfecto. Hoy nos va a hablar de confección y reclutamiento de una plantilla. Y pues estamos deseosos de irte, Joan. Todo tuyo. Hola, hola a todos. Esperemos hacerlo bien. Tengo muchos vínculos con la ciudad de Utrera y con el club en particular, desde mi etapa de entrenador del Cajasol de Sevilla, actualmente el Betis, y sé su tradición y del amor que tiene por el baloncesto, femenino, masculino, de formación y hasta de veteranas. Y es por ello que más que nunca es un placer estar aquí ahora con vosotros. Ante todo, gracias por estar aquí. Es una clara señal de que queréis seguir aprendiendo. Es un honor también estar entre el grupo de entrenadores que se han sumado a hacer estas conferencias. Fueron muy interesantes todas ellas y espero estar un poco a la altura. Y realmente felicitar un poco al club por las charlas. Creo que es algo que poco a poco hemos de ir incorporando todos para mejorar incluso en estas circunstancias. Me uno al deseo de que la gente os quedéis en casa. Es realmente complicado, a veces duro, a veces frustrante, pero hemos de hacerlo y a ver si de una vez y por todas somos capaces de superar esta pandemia. También, antes de empezar, permitirme desde aquí enviar un abrazo a Marcelo Sanz, una persona que conocía en mi época de Sevilla y que falleció su padre hace poco, siendo una persona importante de los pioneros en la ciudad y del deporte en Utrera, o sea que va también por él. En cuanto a las conferencias en sí, bueno, lo que está claro es que hemos de adaptarnos a los nuevos tiempos y a las circunstancias y ahora más que nunca, ¿no? Y es evidente que una conferencia en público, por el feedback que recibes de la gente, es siempre mucho más apetitosa que sentarse aquí en la soledad de tu despacho, pues hablando sin saber realmente si estáis escuchando, viendo o qué os parece lo que os expliquen. Pero en cualquier caso es verdad de que en los últimos años también he estado añorando, y así lo he manifestado otras veces, que en algunas de las conferencias no se hablen de aspectos que realmente son importantes también para nosotros, en el sentido de que es evidente que la técnica, la táctica y la preparación física son claves y hemos de seguir formándonos en ellas, pero yo creo que este tipo de conferencias enlatadas, permitirme que lo diga así, es una buena oportunidad para hablar de otras cosas que a buen seguro son muy importantes. Porque casi nadie nos ha enseñado a diseñar un entrenamiento o nadie nos ha dicho qué rutinas hemos de seguir en el prepartido o en el postpartido. Nadie nos ha explicado cómo hemos de hacer o hemos de ayudar en el reclutamiento de jugadores. Cómo podemos sacar mejor partido de los entrenadores ayudantes o cómo hacer que los ayudantes se adapten mejor a nosotros o ellos nos entiendan mejor a nosotros ahora que soy primer entrenador. Qué tipo de relación debemos tener con los presidentes, gerentes, general manager, el director técnico. ¿Quién nos ha enseñado realmente cómo debe ser un contrato profesional? A mí no me lo enseñó nadie hasta que no firmé un contrato profesional y yo creo que sería bueno que estas cosas se hablaran. ¿Qué tipo de vínculos y funciones
podemos tener con los agentes de los jugadores, nuestros propios agentes. O sea que hay mucha materia que se puede dar y no necesariamente ha de ser en una pista de baloncesto, que también, y que son cuestiones que se dan muy por sabidas, pero que a la hora de verdad son muy importantes y que pueden realmente llevar al traste todo tu conocimiento, toda tu capacidad de hacer baloncesto a nivel técnico, a nivel táctico. Dicho esto, pues yo hoy voy a hablar de lo que es la confección de una plantilla y es evidente que he tenido la suerte en todos mis años, en casi todos mis años como profesional, de tener un director técnico o un secretario técnico y, y eso es evidentemente un plus, una ventaja, pero nadie me va a discutir pues, que hay muchos lugares, no solo en EVA, no solo en LEP, plata y oro, la antigua bronce, por supuesto, lo eran casi todos, en ligas femeninas, pero es que incluso en ACB y en Euroliga se han dado casos en que no ha habido un director técnico y ahí los entrenadores han tenido que hacer ambas funciones. Entonces yo creo que esta información de la que vamos a hablar es evidentemente positiva o interesante para todos aquellos que queráis ser profesionales de este deporte a todos niveles. Incluso para aquellos que estén trabajando en equipos de formación, porque a pesar de que en las escuelas, en los clubes más o menos pequeños, nos dedicamos a formar a los jugadores que nosotros tenemos en nuestro club, nuestra escuela, también es cierto que a veces vamos reclutando jugadores de clubes cercanos o de otros lugares de la península, incluso de fuera actualmente, que nos puede ser interesante para hacerlo con algo más de garantías, ¿no? Para mí, también os advierto que como en este tipo de conferencias, ya he dado muchas desde hace muchos años y yo creo que los 20-30 minutos del tiempo, entonces vamos a ir un poquito rápido explicando las cosas porque no quiero que nadie se aburra. Creo que uno de los preámbulos y una de las condiciones que todos deberíamos, si pudiéramos, antes de encarar ninguna renovación de una plantilla, incluso de comprometernos nosotros, es saber qué tipo de club es en el que queremos firmar. Sabéis que hay muchos equipos que tienen una serie de urgencias por las que quieren ganar ayer, no hoy que estoy firmando, sino ayer. Sí, y esto realmente a veces genera una serie de frustraciones porque las cosas se quieren acelerar demasiado. Otros que, sin embargo, son capaces de trabajar más a medio o largo plazo, equipos conscientes de sus limitaciones, tanto económicas como a veces de infraestructuras históricas, pero muchos otros que no lo son. Entonces, sí podemos elegir, que entiendo que esto no es fácil, porque todos queremos trabajar de lo que soñamos, de lo que hemos querido siempre. Si podemos elegir, es muy importante que entendamos qué tipo de club, qué tipo de organización es a la que vamos a entrar para saber si nosotros somos capaces de dar aquello que esperan de nosotros, ¿no? He dicho también en casi todas las conferencias que doy al inicio que es muy importante que todas las entidades de cualquier calibre, asociaciones, clubes, escuelas, evidentemente ya equipos profesionales, que todas tengan una línea de trabajo. Hay que establecer esa línea de trabajo y entonces evidentemente ser coherentes con ella, apostando por un proceso que lleve hasta ese objetivo, sea cual sea, sin tener que dar tumbos, en el sentido de que lo que no podemos es estar cambiando de un lado a otro el propósito o el objetivo de ese club o de ese equipo. Recuerdo que hace unos años un equipo de ACB muy importante por aquel entonces, sobre todo, pues hizo apuestas en casi 3 temporadas distintas, pues una temporada por jóvenes muy emergentes, muy interesantes, la cosa no funcionó muy bien, entonces al año siguiente prácticamente cedieron estos jugadores, muchos de ellos, y hicieron una apuesta muy, muy grande, muy cara por jugadores veteranos, y el tercer año, incluso con el mismo entrenador, un entrenador que es un gran conferenciante y una persona que ha sido importante a nivel español, pues mezclaron un poco las edades y realmente no fue una buena triada para ese club. Entonces, lo que quiero decir es que antes que nada, pues hay que establecer una línea de trabajo entre todos. ¿Quién establece esa línea de trabajo? Eso es muy, muy discutible porque es evidente que
lo ideal sería que el presidente, la misma gerencia, que muchas veces, como sabéis, pues la gerencia es importante, el mismo sponsor que en algún momento hasta puede condicionar la política o la cultura del club, el director técnico, por supuesto, sean quien establezca ese tipo de objetivo, esa línea de trabajo y que lo hagan de una forma asumible, o sea, procurar alcanzar ese objetivo con un tiempo prudencial y alcanzar lo que yo siempre he dicho, su máximo nivel. ¿Cuál es el máximo nivel? Pues para unos puede ser evidentemente pues ganar la Euroliga, ganar la Liga CB, pero para otros será sencillamente entrar en los playoffs o incluso sacar un año la nariz en la Copa del Rey o simplemente procurar salvarse durante unas temporadas, mantenerse en la categoría. Entonces, ahí, para alcanzar ese objetivo es muy importante que todas estas personas que hemos dicho estén de acuerdo y que finalmente, en base a ese objetivo, escojan al entrenador adecuado. Yo creo que no descubro nada diciendo claramente que no todos servimos para el mismo proyecto y es muy importante asegurarnos dónde nos metemos, tanto nosotros cuando vamos a meternos como entrenadores en un equipo, como los dirigentes de ese club para con el entrenador. Hay entrenadores de equipos grandes que no han encajado en equipos medianos o pequeños y al revés. Igualmente entrenadores que en equipos grandes pues no lo hicieron nada bien y sin embargo pues se han manejado muy bien en equipos medianos o pequeños. Entonces el perfil del entrenador es muy importante, pensarlo bien para meterse dentro, ¿no? Entonces ya tenemos un poco la línea de trabajo, tenemos al entrenador que se ha estimado oportuno que fuera el capitán de la nave de ese grupo humano y a partir de ahí es evidente que ya hay que empezar al tajo. En ese tajo yo creo que coincidimos todos cuando todo el mundo procuramos mantener el máximo número de jugadores de la temporada anterior. Y lo hacemos dependiendo de las condiciones. Es evidente que si nos fichan en verano, pues podemos ser copartícipes de esa renovación de la mano del director técnico y de las otras personas que os he dicho. Quizá es distinto si entras a mitad de temporada, pero en cualquier caso todos coincidiremos que mantener una columna vertebral de jugadores de 9 a 12 jugadores, por ejemplo, en una plantilla de 12, es mucho mejor que no la dificultad teórica de adaptar a 10, 11, 9 jugadores en una plantilla para tener un rendimiento más o menos inmediato. Para ello, evidentemente, pues hay que realizar un esfuerzo económico por mantener a los jugadores que realmente veamos que nos pueden dar esa consistencia o mantenerla o seguir un poco las ideas que haya implantado el entrenador. E incluso filosófico, en el sentido de que si acabas de llegar en verano, pues también hay que convencer al jugador que se estima que es interesante que es mantener en ese club, convencerlo de que se han cambiado un poco las tornas, de que hay otra manera de trabajar y que por lo tanto vale la pena que haga una inversión quedándose, ¿no? Cuando se afrontan las renovaciones es otra de las cosas que también hay que establecer con todas estas personas, especialmente con el director técnico y presidente, aquí un poquito más. Cuando se afrontan las renovaciones, quiere decir que hay gente que quizá apura mucho hasta final de temporada y otros que, sin embargo, pues se anticipan ya al mes de marzo o abril para ya cerrar algunas renovaciones. Esto, como todo, tiene el yin y el yang, tiene sus riesgos y ventajas, en el sentido de que si renovamos muy temprano una serie de jugadores, pues puede haber lesiones, entonces evidentemente esas lesiones pueden ser punibles para el club, a menos que haya establecido seguros, o si se arriesgan a acabar la temporada y el jugador acaba de una forma emergente, es probable que debamos competir con otros clubes o equipos que puedan hacer una oferta mucho mayor que la que nosotros tenemos. Entonces, bueno, yo creo que no hay que hacer tabla rasa con esto, que quizá con algunos que estemos muy convencidos de que están en la línea de trabajo que nosotros queremos, pues se puede hacer la apuesta para que se queden. En otros que tengamos algunas dudas o que queramos esperar, evidentemente, pues deberemos arriesgarnos a llegar a verano y cruzar los dedos para que no nos los lleven, ¿no? De todas maneras, también he dicho muchas veces y en muchas entrevistas, y es algo de lo que estoy muy convencido, que el entrenador español ha demostrado su capacidad, nada frecuente en muchos países, de reinventarse constantemente. Y esto es algo que en general no se ha puesto en valor y creo que tiene un mérito extraordinario.
que tú de una plantilla de 12 jugadores se vayan por distintos motivos muchas veces, y eso sin que lo sepan pues los seguidores, los fans o la prensa. Se te van muchos jugadores, unos porque tienen mejores propuestas, otros porque tienen otros intereses, otros porque no se han adaptado, pero sea por lo que sea, el cambiar más de la mitad de la plantilla siempre es una dificultad, y sin embargo, y la media en general dice que el entrenador español sabe rehacerse casi siempre estas situaciones. Muy importante en ese proceso también, y llegado el verano, de prescindir y rescindir a jugadores no adecuados. Y además hacerlo sin miramientos. Es evidente que algunos llegarán sin contrato, otros con contrato, que hemos de ser capaces de cerrar etapas con elegancia. O sea, he visto gente que despedía jugadores por WhatsApp, por SMS, y creo que no es... y a los niveles en los que me he movido, creo que no es nada elegante, que hay que afrontar bien la salida también, pero lo que os vengo a decir es que realmente hay que hacer el sacrificio que haga falta, sin ningún tipo de dudas, porque mantener un jugador del que no estás seguro, de un jugador, pues puede generarte una situación como la que os voy a enseñar muy brevemente, y que quizá vosotros entenderéis de qué os hablo. Se ve perfecto, John. ¿Se oye bien también? No sé. Ponlo a ver. ¿Estás oyéndolo? Pregunta rápida. ¿Esperas que estos niños empiecen a jugar? Ahora no. Baja de ahí. ¿Es divertido perder? ¿Es divertido perder? No. ¿Y por qué os estáis divirtiendo? ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, pues ya yo no me oigo a mí. Vale, bueno, como habéis visto, esta situación no es una situación nueva. Yo creo que mucha gente lo ha podido identificar. Son situaciones que se dan en el deporte de grupo, situaciones que incomprensiblemente se dan porque tienen jugadores que quizá no están identificados, o porque sencillamente nos ha pasado a todos de tener jugadores, y quizás lo hemos sido nosotros, los que hayan sido jugadores profesionales y ahora sean entrenadores, que han sido gente que no se ha adaptado, que han sido un poco más mercenarios, han ido a cumplir su trabajo sin demasiado compromiso, sin compromiso evidentemente con el objetivo. Entonces, para evitar situaciones de este tipo, yo creo que es bueno hacer el sacrificio que haga falta, pero evidentemente no tener en tu vestuario gente de esta calaña, ¿no? Es muy importante también que seamos capaces de tener una plantilla con contratos compensados. Y compensados me refiero a que, a menos que seas un portaaviones, como puede ser el Real Madrid, el Barcelona, CSK, por hablar de grandes equipos en Europa, pues los equipos humanos, los equipos normales, los equipos incluso más pequeños, hemos de tener un tipo de contratos bastante similares. Me he encontrado en mi carrera en algunos lugares contratos donde había un jugador que tenía bonus por rebotes y por puntos, pero el resto de jugadores no tenían ninguno, otros que por el hecho de su nacionalidad tenían un plus, y entonces esas cosas son el principio y el fin. Y es muy importante tener una plantilla donde evidentemente habrá jugadores
mejores pagados, pero no por este tipo de diferencias. Incorporación de jugadores. Ahí también la incorporación de jugadores es muy curioso porque, como podéis entender, a nivel de Euroliga, de ACB y probablemente de LEP, hace muchos años en los que yo estuve, pero era de una forma muy distinta, pues ahí hay un gran debate. ¿Quién debe decidir? ¿Quién no? ¿Quién debe explicarlo? ¿No? Entonces, pues ahí también os he capturado una imagen de la misma secuencia que también algunos recordaréis, pero aunque lo que vais a ver parece un poco exagerado, es bastante real, ¿no? Mati, aquí tienes. Me gusta Jerónimo. Sí. Sí. Es todo un atleta. Grande, muy rápido, con talento. El primero de mi lista. Es un muchacho apuesto. Con buena mandíbula. Tiene las 5 armas, sabe y muy buena plancha. Sabe batear. Bueno, tiene un swing precioso, ¿verdad, Barry? La bola sale como un cohete. Cuando ese tío consigue contactar con la porra del bate, machaca la bola cuando le da, el chasquido se oye por todo el estadio. Y lo hace sin esfuerzo. Será buenísimo. Si es tan bueno bateando, ¿por qué no batea bien? Batea bien en ligas menores. Ya se pondrá a la altura. O sea, será bueno cuando se enfrente a los lanzadores con nivel de ligas mayores. Será grande incluso. Necesita turnos al bate. Si le das 400 turnos al bate, mejorará. Sabe jugar. Aquí todos sabemos cuál es el problema. Hay que reemplazar. Vale, bien, ¿cuál es el problema? El problema es que hay que reemplazar a 3 jugadores clave de la alineación. No, ¿cuál es el problema? El mismo de siempre. Tenemos que buscar sustitutos para los jugadores que se han ido. No, ¿cuál es el problema, Barry? Necesitamos 38 home rounds, 120 impulsadas y 47 dobles para sustituirlos. El problema que hay que solucionar es que existen equipos ricos y existen equipos pobres. Bien, tus palabras son conmovedoras, pero creo que todos sabemos a qué nos enfrentamos. Tienes mucha sabiduría y conocimiento en esta habitación. Ahora, tienes que tener fe y dejarnos buscar al sustituto de Giambi. ¿Existe otra primera base como Giambi? No, que yo sepa. No sé. ¿Y si existiera, podríamos pagarlo? No. Pues entonces, ¿de qué coño estamos hablando? Si intentamos jugar como los Yankees aquí dentro, perderemos contra los Yankees ahí fuera. Billy, nuestros jugadores encontrarán buenos jugadores. Los entrenadores los mejorarán y les enseñarán nuestro estilo de jugar al béisbol. Bueno, ¿me oís ahora? ¿Se me oye perfectamente? Bueno, esto es un ejemplo de cuando se debate el tipo de jugador a incorporar. La primera cuestión, llegado a este punto, es que hemos de saber cuál es el nivel del equipo, ¿no? ¿Cuántos partidos voy a jugar? ¿Cuántos entrenamientos voy a tener? Pondré un ejemplo muy clarividente y es que este año con Zenit de San Petersburgo, cuando calculábamos con mis ayudantes la cantidad de entrenos que íbamos a tener durante el año y cuándo hacer unas cargas, otras cargas, en Euroliga este año teníamos solo 36 entrenos en todo el año, 36 entrenos. No me refiero a preentrenamientos, prepartidos o postpartidos. Estoy diciendo entrenos normales. Entonces tenemos 36, quiere decir que se trabaja prácticamente un solo mes después de la pretemporada en todo el año. Eso significa muchas cosas y cambia mucho el proceder a la hora de trabajar. Entonces es evidente que hemos de saber, estoy entrenando un equipo que va a jugar un solo partido por semana, estoy entrenando un equipo que está jugando 3 y casi 4, porque muchas veces jugábamos domingo, martes, jueves y sábado o el domingo, con lo cual era una auténtica locura. Pero, ¿qué significa tener solo 36 entrenamientos? Que esto, por ejemplo, que estaban diciendo en pantalla, en este tramo de la película, pues si entrena, el jugador mejorará. No, hay mucho menos tiempo de entrenamiento. Entonces, muchas veces dices, bueno, pues habrá menos entrenamiento, pero entonces aumentaremos la carga de vídeos y de reuniones. Tampoco puedes hacerlo. Es muy difícil. Entonces, al final, como decía Samaniego, uno de los entrenadores que he tenido este año, de los mejores que hay en Europa, sin lugar a dudas, pues hay que fichar IQ, hay que fichar coeficiente, inteligencia, ¿no? Y porque hay menos entrenos, menos margen de mejora, pero evidentemente fichar jugadores inteligentes significa también muchos más ceros en su contrato, ¿no? Al final de la suma del contrato. ¿Lo puede hacer todo el mundo? No, lo pueden hacer los grandes portaaviones que decíamos antes, pero es muy difícil. Entonces, también, por otro lado, habéis de entender que has de saber tú si estás jugando en un equipo donde vas a viajar en charter
con lo cual estás a 4 horas de estar en tu casa, aunque juegues en Israel a las 4 horas, 5 horas estarás en tu casa, aunque juegues en Moscú o en Zenit, que eran los equipos más alejados, pues siempre estarás en casa, ¿no? A las 4 o las 5 de la madrugada. Los equipos que no disponen de charter, pues pueden tener casi 24 horas más de diferencia, porque han de dormir en el lugar, porque han de desplazarse por la mañana, porque han de hacer una escala y llegan al día siguiente. Entonces, todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta porque evidentemente y han de saberlo las personas que nos rigen, porque es evidente que son distintas ligas, ¿no? Las que se han de jugar. Entonces no podemos tener el mismo propósito que tiene un portaaviones en estas condiciones que otro. No podemos fichar a grandes jugadores, que evidentemente son los más buscados, para que el hecho de que no entrenemos demasiado a ellos no les haga falta. Estás entrenando a grandes jugadores que con muy poquita información son capaces de retenerla, pues es evidente que están muy buscados. El estudio del mercado que haya hecho evidentemente el director técnico durante la temporada previa o incluso en situaciones como la Summer League, en verano, sobre todo el verano anterior, pues es evidente que va a ser la base de la selección de jugadores. Me he encontrado también en mi carrera directores técnicos, ya no tanto por ellos, sino por quizá un poco presionados por la gente de superiores, vaya, por encima de él, que buscaban jugadores en el momento en que se daban las lesiones. Y es evidente que los grandes directores técnicos lo que tienen es una bolsa de jugadores que incluso yendo las cosas muy bien, incluso no teniendo lesiones, pues siempre tienen pues el jugador previsto, los jugadores previstos, incluso que se puede dar el caso en que tú puedes reemplazar un jugador por otros jugadores que estén jugando en otros lugares. Entonces es muy importante que esa lista de jugadores en base a esa línea nueva de trabajo que se quiera implementar en el club, pues esté bien rica y seamos capaces de a partir de seleccionar. ¿Por dónde empezar a fichar? Esta es otra de las grandes batallas porque antiguamente pues lo que se hacía es fichar rápidamente a los jugadores extranjeros antes que los jugadores nacionales. Luego también hay criterios de fichar a primero los tiradores que están muy buscados o luego los bases y al final los pivots, gente que por otro lado pues cree lo contrario. En mi manera de proceder, pues empezar por los bases y por los pivots es una de las claves y a partir de ahí ir vistiendo el equipo. Pero todo esto hacerlo con calma, ¿no? Porque no podemos tampoco atender a las presiones que nos den los agentes, que es algo muy común, que lo que pretenden, y es lógico, es encarecerlos. Entonces hay que encontrar el punto de paciencia, saber exactamente cuál es tu estatus dentro del baloncesto europeo, español o regional, incluso comarcal o de tu barrio, para saber pues, que es evidente que habrá siempre los peces mayores, serán los que estarán en condiciones de fichar mejores jugadores. Otra cosa de las cosas que también hay que establecer con el director técnico es el valor o no de los cupos. Hay equipos que en toda Europa que realmente la presencia del jugador nacional en Rusia, en España, en Italia, en Turquía, en todos lados, pues es más bien simbólica, ayudan a entrenar, quizá luego hay algún tipo de sorpresa, evidentemente, pero ese es el criterio que tienen quizá esos equipos y otros que, sin embargo, pues no, quieren tener a los mejores jugadores nacionales posibles o incluso a la segunda línea de mejores jugadores nacionales posibles. Entonces, es muy importante también decidirlo. También los equipos que tienen cantera, pues es una obviedad que muchos de ellos lo que quieren es tener pues una representación de esa inversión, ya no solo por la inversión en sí, sino por el nivel de afinidad que pueda generar ese o esos jugadores con los aficionados, ¿no? Con gente que los conoce desde que son pequeños o que han salido de las categorías inferiores. Entonces, eso que es aparentemente una apuesta muy sencilla, pues no lo es, como se muestra si hacéis una rápida mirada al baloncesto de la ACB, ¿no? Una vez asumamos el tipo de competición, si es doméstica, o sea que juegas solo un partido a la semana, o si es continental y puedes llegar a jugar esos 3 que decíamos antes, también es muy importante asumir
los riesgos que conllevan. Quiero decir que cuando juegas tantos partidos y entrenas tan poco, hay mucha gente que apuesta por tener jugadores pues, muy veteranos que conozcan la competición, cosa que ya os digo que es clave para una competición como la Euroliga, pero lo es evidentemente para ACB respecto a la LEP y será LEP respecto a la EVA, ¿no? O por otro lado hay otra corriente de fichar a jugadores que potencialmente estén sanos, sean más jóvenes, físicamente más capaces de aguantar contactos para esa temporada tan larga de 70-80 partidos que se da en la ACB y que cada vez las otras competiciones, tanto Eurocup o la FIBA, se están acercando numéricamente. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Pues la apuesta realmente hay que centrarla bien, hay que definirla y hay que asumir los riesgos de ambas. Un jugador veterano se te puede romper más fácilmente, pero sin embargo, bien administrado, pues conoce bien la competición, sabe lo que es ir a jugar a canchas muy difíciles, sabrá superar momentos más complicados durante la temporada, y el jugador un poco más joven o físicamente mejor, pues es evidente que quizá aguantará más el trasiego de viajes y de contactos, pero le será difícil jugar en canchas muy calientes o donde no haya jugado nunca, ¿no? El método de contratación. Aquí también es muy importante ir con cuidado para no estropear un poco todo lo que hayamos hecho hasta entonces. ¿Cuándo y cómo hacerlo? Por ejemplo, en Euroliga es muy frecuente que el disparo de salida a nivel de contrataciones empiece a partir de la Final Four, ¿no? Y entonces pues el resto de equipos van un poquito detrás. Es muy difícil a día de hoy, lo ha sido siempre, pero especialmente ahora es muy difícil mantener el nivel de confidencia que suponen algunos contactos, o bien porque el jugador en sí o los amigos del jugador o el marido o la mujer del jugador o jugadora pues lo pone en las redes muy fácilmente, a veces el mismo agente para encarecerlo, a veces tus propios jefes cuando tú se lo has comentado a ellos. Entonces hay que ir con mucho cuidado para esa primera toma de contacto, sea cuando sea que se inicie, porque también te puede provocar problemas en tu plantilla actual. Es muy importante que los jugadores que están ahora en tu club son los mejores jugadores que tú puedas tener y por lo tanto hay que ir con tiento para que este inicio de negociaciones a 2-3 meses de distancia pues no estropeen un poco la química dentro del equipo. Es igualmente importante y también me he encontrado sorpresas durante los años que he sido primer entrenador, el que algunos clubes, pues, por ejemplo, no dejen un remanente para imprevistos, ¿no? Sea cual sea la cantidad de dinero que se vaya a invertir, siempre hay que dejar una bolsa por si un jugador se te lesiona, que es lo más probable, o tenga problemas personales y deba irse, o tenga problemas de adaptación, mil y unas circunstancias que se puedan dar. Entonces el club, el equipo, ha de estar preparado y tener esa bolsa. No puede ser que, llegado el caso, la no renovación o la no adquisición de un jugador pueda realmente romperte todo lo bueno que hayas podido hacer hasta ese momento. Y lo digo yo, que realmente me tengo por una persona que suele acabar con los rosters con los que empezó, ¿no? O sea que hace unos años lo miramos estando, yo creo que en Málaga, ¿no? En Sevilla, no sé exactamente cuándo miramos, y los cambios en lo que ha sido mi carrera han sido de 0,7 jugadores por temporada, o sea, cambiamos a menos de un jugador. O sea que yo estoy bastante pro mantener el roster que hayas fijado al principio de temporada, pero claro, evidentemente para tener tan pocos cambios, pues has de ser capaz de ir con mucho cuidado haciendo este proceso que os estoy comentando. Evidentemente ahora hay muchas más pautas para hacer contrataciones, y las contrataciones pueden ser pues mensuales, a media temporada, con cláusulas de salida, buyout, o algunas ventanas, de tal manera que tú puedas optar a una serie de jugadores que bien salgan de una lesión y en los equipos grandes no quieran, o jugadores con un buen potencial pero que a nivel normal nunca vendrían en tus equipos, pues bueno, pues se la han de jugar. Y vuelvo a decir, aún a pesar de estas circunstancias, los entrenadores españoles, y hay que mirar solo alrededor nuestro, hay 3 o 4 equipos este año que ahora en diciembre les han desaparecido varios jugadores y han sido capaces de reinventarse o volver a estar por encima de expectativas, con lo cual chapó por
los entrenadores nacionales y si no vais fuera como un servidor es sencillamente porque no queréis, porque tienen tanto más talento que yo como para haber estado en Euroliga, en Eurocup, en FIBA, fuera en cualquier país de Europa, como han demostrado aquí en España. Muy importante también saber ese turno que os decía de reclutamiento, en el sentido de que un jugador lo que hará es siempre apurar las opciones de poder estar en un equipo grande, ¿no? Entonces, pues debemos de tener paciencia y esa paciencia hemos de transmitirla a quienes toman la decisión final, porque nos pueden las ganas y hemos de asumir que evidentemente pues el jugador, el agente irá jugando con nosotros, pero evidentemente pues ellos jugarán la opción de poder optar a un contrato mayor o sencillamente optar a una competición más preciada de la que tú estés jugando, ¿no? Es decir, que es lógico que ellos lo hagan y entonces hay que cargarse paciencia y no acelerarse. Actualmente en las plantillas de Euroliga, evidentemente es una falacia tener 12 jugadores, 14 jugadores es una plantilla corta y a partir de los 16 es cuando tú puedes hacer las cosas con garantías. Extrapolándolo luego pues a la Liga CB, a la LEP, a la Liga Femenina, a EVA, cualquier circunstancia que podéis encontrar, pues hay que ser conscientes de la composición del equipo. Todo el mundo, yo creo que queremos tener a 2 jugadores por posición, si pueden ser distintos, tener a un jugador combo que pueda alternar un par de posiciones, como decían ayer mis compañeros, a pesar de que el tener más de 12 jugadores a veces te lleve a tener que hacer convocatorias y las convocatorias, que es algo que últimamente pues, se está implantando debido a la dureza del calendario que supone jugar tantas competiciones, tampoco es fácil, ¿no? Y hay que entrar en dinámicas muy buenas y hay equipos aquí en España, Madrid, Barcelona, Valencia, que lo han hecho muy bien, administrando a los jugadores de una forma adecuada. La metodología del contacto con el jugador pues, es algo que también me ha preocupado mucho. Recuerdo, os diré, tengo un par de situaciones muy curiosas. Es que siendo yo un entrenador muy, muy joven, pues había equipos que se fichaban prácticamente por carta o por teléfono. Y entonces, aunque os parezca extraño, por aquel entonces se fichaba pues por teléfono, a veces asesorados, yo recuerdo asesorados por el seleccionador nacional, que era Díaz Miguel o Luis Cortés, pues queremos un jugador que haga 2 metros, un jugador de color, un jugador que salte, un jugador que las meta y que haga... Entonces, cuando venían pues con varios centímetros menos, no era bien del color que tú habías pedido y saltaba lo que mi abuela. Entonces es evidente que hemos mejorado mucho, Internet nos permite estar controlando muchos jugadores. En mi etapa, estando en el Juventud de Badalona, pues yo había ido a muchas ligas de verano y por nuestra propia ignorancia, la mía básicamente, pues pensábamos que íbamos allí a contratar jugadores. Ya por aquel entonces coincidí con muchos directores técnicos aún vigentes en la Liga Española y muy buenos, si se mantienen después de tantos años es que han sido capaces de echar raíces. Pero yo recuerdo pues en mi segunda o tercera liga de verano que yo informé sobre un jugador, era Maceo Baston, porque entonces evidentemente pues desde Badalona me decían, bueno, pues intenta conectar con él, pero ¿cómo conectar con él? Si el proceso será hablar con su agente, bueno, sea como fuere. Yo recuerdo haberme postrado en la puerta de su habitación hasta que logré hablar con él a solas, y sea por pesadez, que es probablemente lo que yo hice, o bien porque realmente hicieron buenas gestiones luego desde Badalona, o porque el mismo jugador tenía interés por venir a Europa, pero logramos traer a Maceo Baston y luego hizo una gran carrera ganando incluso la Euroliga con Maccabi Tel Aviv. Pero entonces, en ese proceso que os decía del contacto, una vez ya se ha hecho la primera toma de contacto con el agente para con el jugador, luego no podemos olvidarnos. Y ahí sí que es muy importante que tengamos una buena relación con el director técnico, porque el director técnico puede hacer las gestiones con el agente, incluso con el jugador muchas veces, pero el que lo deberá sobrellevar y soportar, y él a ti, sobre todo muchas veces, eres tú, y son 300 días al año en condiciones normales en que nos hemos de soportar mutuamente. Entonces, yo antes de firmar, lo que siempre he pedido a los clubes donde he trabajado es hablar con el jugador.
Si he podido, lo he hecho varias veces en persona y hasta desplazándome muchas horas para apenas 45 minutos en el mismo aeropuerto y volver tan pronto pudiera. Y si no, pues ya por Skype, ahora mismo lo podemos hacer hasta por el teléfono, por teléfono directamente, pero entiendo de que las palabras se las lleva el viento y que donde dije Diego, pero ese contacto te permite luego que el jugador no se sienta engañado, en el sentido de que si nosotros no vendemos humo, si no somos capaces de hinchar el globo para convencerlo y que venga a cualquier precio, pues el jugador durante la temporada y sobre todo en los momentos más duros será capaz de responderte bien. Toco madera, estoy tocando ahora, pero no he tenido grandes problemas durante la temporada con jugadores. Alguno he tenido, lógicamente, que hemos tenido que rescindir algún contrato, media temporada, pero si en esa charla directamente a los ojos del jugador eres capaz de decirle lo que esperas de él y no exageras para nada el globo intentando convencerlo de que va a ser una persona fundamental y que va a tener un protagonismo que realmente quizá no vaya a tener, pues siempre va a ser mejor. Yo creo que no descubro nada diciéndoos que hay muchos jugadores que pueden ser cabeza de ratón, pueden ser líderes en equipos de un nivel medio y sin embargo pues no adaptarse para nada, no ser cola de león, no adaptarse para nada a una rotación donde compitan con otros jugadores de la misma o mayor calidad que el mismo. Entonces esa capacidad es la que han de tener los directores técnicos, esa capacidad es la que tú has de ayudar y llegar a visualizar para que el jugador realmente cuando venga no venga con un rol distinto al que él pueda esperar, ¿no? En ese punto es evidente que cuando se ha avanzado y se ha dicho toda la verdad de lo que tú esperas del jugador y de lo que él debe hacer por ti, es muy importante indagar todo tipo de información con exentrenadores, excompañeros, fisioterapeutas, preparadores físicos, gente que se ha enfrentado contra él, incluso periodistas, pero cualquier información es poca porque, como os decía, la temporada es muy dura. Todos los equipos, menos el que gana y probablemente incluso el que gana, perdemos más que ganamos partidos y entonces es muy importante saber de la estabilidad emocional de los jugadores y las jugadoras cuando tú los fichas para que no haya sorpresas durante la temporada. Ya es difícil que a nivel de convivencia no haya puntos complejos, pero si hemos podido averiguar todas estas cosas, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, si realmente las piezas encajan, el jugador quiere, el club quiere y todo el mundo hemos sido francos, es cuando se puede avanzar. Para finalizar, os he de decir que también es muy peligroso, porque eso sé que también hay mucha gente que lo hace, es tener muchas opciones abiertas. Quiere decir que si vamos a por un jugador, un tirador, pues a veces abrimos el abanico y vamos a por 3 y entonces el que nos conteste mejor, el que conteste más rápido, esto se puede convertir en un boomerang, ¿no? Y muchos jugadores muy sensibles, también muchos agentes muy sensibles, lo que quieren es que para ellos tú seas la apuesta principal, ¿no? Y entonces es muy peligroso el andar tocando muchos jugadores al mismo tiempo. Como os he dicho, pues yo creo que hay que establecer un poco todas esas prioridades que hemos hablado, tanto de jugadores nacionales como extranjeros, por posiciones, pero estas cosas, todas ellas, son las que han de crearse. Todo eso es generar una línea de trabajo y esa línea de trabajo, pues al final te acabará dando un rendimiento. Quizá no inmediato, quizá no el primer año, pero a buen seguro si la selección ha sido buena, si te has asesorado con buenos ayudantes. Mis ayudantes siempre participan en el proceso de selección con nivel de conocimiento estadístico y personal muy alto, junto al director técnico, pues entonces las sorpresas son menos y a partir de ahí pues el futuro está un poco en ya tu trabajo específicamente. Y estas son básicamente las cosas que yo os podía explicar. Creo que es un síntoma realmente de seriedad el hecho de que un equipo pueda acabar prácticamente con el mismo roster con el que ha empezado, entendiendo las singularidades de cada equipo, equipos que pues con un presupuesto muy bajo han de hacer auténticas virguerías en las contrataciones,
pero en la medida que pueda ser, yo creo que es muy bueno pues ver que un equipo no tiene que cambiar a 5 o 6 jugadores, al entrenador, luego al director técnico y luego ya viene pues a los demás arriba, llegado el caso. Entonces hemos de ser coherentes, hemos de tener las personas adecuadas en cada lugar, sea cual sea el equipo, y ya está. Y nada más, por mi parte eso es un poco todo, espero que no haya sido mucho rollo, mucha paliza. Hay que saber adaptar un poco todas las cosas que os he explicado a vuestro nivel, a vuestras categorías. Y nada más, si alguien quiere preguntar, estoy aquí para contestaros todo lo que pueda. Pues muchas gracias, Joan, por la interesante ponencia. Ha sido muy, ¿cómo decirlo? Diferente, ¿no? Por ejemplo, la de Jauma, que era muy táctica. No has utilizado tampoco mucho PowerPoint y demás, que eso también pues da cercanía. Y tenemos algunas preguntas que sí, por si te querías contestarlas. Bueno, si hay mochones por en medio, sí. Si no hay de estos dulces de Utrera, no contestaré nada. Habrá. Habrá. Sin duda. Vamos. ¿Cómo afecta a un equipo el cambio de entrenador en mitad de temporada? Bueno, una de las preguntas que nos han hecho. Es evidente que afecta, sobre todo si el entrenador se ha implicado en la contratación o si se ha implicado en gran manera. Cada vez estamos más acostumbrados, yo creo que es un mal hábito. Yo creo que hemos de aprender muchas cosas, igual que ellos han de aprender de nosotros, hemos de aprender nosotros bastante del mundo más anglosajón, que es capaz de mantener a entrenadores durante muchos años, asumiendo que van a perder. O sea, el cambio que, por ejemplo, y ahora voy a poner una exageración, pues que ha hecho Golden State de competir por el título, pues puede quedarse casi seguro fuera de los playoffs, y sin embargo el entrenador se ha quedado en Inglaterra con los equipos de fútbol. Alguno encontrará que para contradecirme, pero es muy clásico que los entrenadores puedan desarrollar una carrera un poco más larga, pero porque están más acostumbrados a no exigir las cosas con la inmediatez que en el Mediterráneo solemos hacer o en Europa solemos hacer. Afectan, es evidente que el entrenador que venga, pues no traerá tampoco ninguna varita mágica y requerirá un proceso, un tiempo para acabar implementando sus conocimientos, pero no es la mejor de las soluciones. Y todo ello, si realmente en verano, si realmente antes de escoger un entrenador las cosas se clarifican, pues hay que intentar evitarlo. Pero como afecta, yo solo he tenido una vivencia en mi vida, una en LEP, estando en Tarragona, y otra ahora reciente en Zenit, en el 2018, y es evidente que coges un equipo pues a veces desorientado, que no sabe bien por lo que está jugando, y tú pretendes dotarlo de una cierta estabilidad, pero siendo muy consciente de que no hay polvos mágicos, que las cosas no se recuperan rápido y que tampoco cambiando a 5 o 6 jugadores se soluciona todo. Otra de las preguntas que nos han hecho, ¿qué experiencia tienes de quedarte corto a principios de temporada por una marcha no programada de un jugador vital? De una estrella que no haya sido toda la estrella que pensaba. Bueno, no lo he sufrido demasiado, honestamente. Recuerdo hace unos años en Unicaja que teníamos una plantilla muy compensada, muy bonita. Tuvimos 3 lesionados de altísimo nivel y tuvimos realmente que prescindir de un jugador y sin embargo no lo sustituimos, ¿no? No trajimos a nadie en su lugar, pero no he tenido, los jugadores que han jugado en mis equipos, en la etapa que yo he tenido como primer entrenador, siempre han completado temporadas y si se han ido ha sido pues o bien por una lesión o porque ha habido un factor de máxima urgencia, pero ahí es donde la figura del director técnico es tan importante. El director técnico, como os decía antes, pues no puede esperar a estar haciendo cábalas, ¿no? Hay una película muy antigua que era War Games, ¿no? De unos niños que estaban planeando siempre guerras
mundiales, y entonces si me ataca este, pues yo debería atacar con lo otro. Pues un director técnico va a estar siempre en su puesto de que un jugador se te vaya, se te lesione, tenga un problema dentro del vestuario, y tener siempre esas cartas sobre la mesa, y entonces evidentemente siempre en la línea, y sabiendo de que a mitad de temporada pues es difícil también sustituir un jugador y que te dé lo mismo que tenía el anterior, ¿no? También hay una en cuanto a perfil de entrenador y cómo encaja en un proyecto. ¿Cómo te autoperfilas a ti como entrenador para saber en qué proyectos y en qué club puedes encajar y en cuáles no? Bueno, al principio realmente tenía miedo por esto, porque es evidente que yo empecé muy temprano a entrenar y he entrenado en todas las categorías de baloncesto nacional, en todas, he entrenado a chicas, pero es evidente que al principio, cuando tú tienes la opción de ser primer entrenador, la gente te conoce por lo que tú has podido hacer algunas veces como ayudante, y más atrás pues es difícil que te conozcan cuando tú has llegado a equipos de segunda división o sub-20 o demás. Entonces el perfil mío, yo creo que a estas alturas, además de que soy un saborío total, que no soy la alegría de la huerta y lo sabe eso ya todo el mundo, pero de la misma manera que pueden saber que soy un tío bastante seco, quizá a veces, soy un tío muy serio. Y entonces yo creo que los equipos en general es evidente que intento sacar lo mejor de cada equipo. Estoy muy contento de haber podido entrenar un portaaviones como Real Madrid, pero entrenar luego un equipo algo más pequeño por aquel entonces y con riesgo de descenso como era el Cajasol de Sevilla, y entrenar a dos equipos como Unicaja y como Žalgiris Kaunas, que son muy distintos todos entre ellos, ¿no? No hablo de la experiencia en Zenit al final, que también ha sido variopinta y que podíamos hablar no en un clinic, sino durante toda una semana. Pero yo creo que la gente percibe que tus equipos son serios, que son sólidos atrás defensivamente, que son equipos bien puestos sobre la pista. Yo vengo aunque he vivido más en San Adrián del Besós que en Badalona, pero yo me he criado en Badalona, y en Badalona se decía cuando yo era pequeño que los jugadores nacían con un balón debajo del brazo, y que siempre se corría al contraataque. Entonces es evidente que el baloncesto rápido a mí me gusta siempre que puedas hacerlo. Me gusta ser capaz de correr siempre que puedas hacerlo, pero si llevamos tantos años y nos mantenemos a este nivel, y por primera vez me han despedido hace 2 meses después de muchos años, es porque los equipos a los que he tenido la suerte de entrenar, sobre todo gracias a esa selección de jugadores, gracias a mis ayudantes, muchos de ellos, pues ha sido porque han sido equipos bien plantados en la pista, con todos los defectos evidentemente que se pueden aún pulir. Nos están preguntando mucho sobre los bases. A la hora de planificar los puestos de base, ¿escogerías a dos bases similares de diferente tipo, o cómo encajas a los bases en tu planificación de equipo? Bueno, a pesar de que soy una persona que está constantemente, o espero ser así, renovándose, yo soy un old school coach. Y entonces, como entrenador abuelillo que soy, para mí los bases son principales, ¿no? Y los bases son claves, también lo son los pivots, pero para mí los bases son muy importantes. A la hora de escoger, es evidente que has de escoger 2 tipos de bases distintos si puedes hacerlo, si puedes permitirlo. Incluso en Euroliga, pues ahora es obligado tener casi 3 y 2 y un combo, pero es muy importante tener distintos tipos de amenazas y distintos tipos de lecturas, de inteligencias. Yo he estado bastante contento con la mayoría de los bases que he tenido, de los bases que no eran y pudimos hacerlo. Recuerdo un tal Satoransky que vino aquí a jugar de 3 a Sevilla y logramos, vamos a decir, logramos que jugara de base, cuando ni él mismo quería, ¿no? Y entonces lo que os quiero decir es que si te puedes disponer de un base alto como él y otro base quizá algo más pequeño, pero uno que sea más tirador y otro que sea mejor pasador, alguien que defienda algo más físico y alguien que detrás quizá maquille esa deficiencia, un base que pueda recogerte hasta algunos rebotes defensivos.
pero sobre todo que sean los dos inteligentes. Ese sería un poco el deseo que tenemos todos los entrenadores y yo no soy menos. Y también nos has comentado que tus ayudantes son muy importantes en todo el proceso de reclutamiento de la plantilla. Y nos preguntan que si te gustaría llevar a tu propio equipo de entrenadores ayudantes o te adaptas al trabajo con el que te encuentras. Bueno, yo creo que es un lujo. Primero, es un lujo haber tenido los entrenadores ayudantes que he tenido este año, por ejemplo. Tener a Samaniego, a Luis Riera y a Germán Andrini. Incluso yo he dicho públicamente en alguna entrevista que son 3 ayudantes que deberían estar, y lo digo con todo el respeto, en los grandes portaaviones de Europa. Son gente que tiene un nivel de conocimiento del baloncesto estadístico y técnico-táctico brutal. Y entonces, en personas así, como los que he tenido anteriormente, pues no es menos Cañete, Ndong, Herrera, Carrasco en Betis, Zantabac, Diego Campo en Sevilla. He tenido muy buenos ayudantes que luego se han convertido muchos de ellos en primeros entrenadores y es muy importante involucrarlos, ¿no? Yo creo que he hecho con ellos lo que quería hacer, en el sentido de que los he hecho partícipes, dotándoles de mucha responsabilidad y haciéndoles colaborar desde el inicio, en el conocimiento del jugador, el conocimiento que tenían estadísticamente de los jugadores que íbamos a incorporar era espectacular. Ni los mismos jugadores tenían conocimiento estadístico que tenían ellos sobre los jugadores. Entonces, hay que ser capaz de ser razonable, en el sentido de que pasamos muchas horas juntos y hemos de cuidarlos más de lo que los cuidamos, tanto los primeros entrenadores como los mismos clubes. Como dijo Pedro en la reunión, pues a veces los dirigentes pueden ver como gratuita la incorporación de algún entrenador, pero a día de hoy es clave que ellos tengan un papel preponderante. Si yo pudiera escoger, es evidente que mantener, como hacen en el fútbol, pues un equipo técnico que te pueda acompañar allí donde vayas, pues mucho mejor. Siempre respetando el deseo de que alguno de ellos pues quiera ser primer entrenador o alguno de ellos pueda tener alguna oferta mejor, pero yo creo que sería una buena señal, pero insisto que depende más de dónde vayas. Hay clubes que no te dejan escoger, yo creo que es importante hacer algunas concesiones ahí, pero si yo pudiera, evidentemente, tendría un equipo técnico fijo. Y también nos hacen preguntas sobre la plantilla en sí, si es importante el rol fuera de la pista de la plantilla como grupo y también si se crea al equipo a partir de una persona o si el equipo se crea de una en una persona. Bueno, yo realmente creo muchas cosas. Los últimos años es evidente que seguimos procurando mejorar aspectos técnico-tácticos, como decía, y desde que he llegado aquí, pues a día de hoy debería estar volando hacia Atlanta para ver la final universitaria. No he podido, por lo que todo el mundo sabe, evidentemente, pero he podido ver antes a algunos compañeros de la CB ya entrenar y estoy constantemente procurando evolucionar en todo ello, porque siempre hay que hacerlo, pero hay un aspecto realmente en la decisión de grupo donde los psicólogos, que esta es una de las grandes batallas que también tenemos, es una figura que en la medida que yo he podido incorporado también en los staff técnicos, muchas veces creo que pasa por ser ahora mismo imprescindible, igual que los nutricionistas y tener gente más especializada, los fisioterapeutas, tener más gente en la recuperación de los jugadores, pero es evidente que el factor humano, el factor psicológico es clave. Y entonces hay jugadores a los que tú fichas, aún teniendo pues 34 años, 35 años, 33 años, no lo fichas tan solo porque quizá ya no tengan cuota de mercado en los grandes equipos, sino porque realmente sabes que te van a ayudar dentro del vestuario, fuera del vestuario, van a ser capaces de liderar en los peores momentos las situaciones y eso también es impagable, eso también son ceros en el contrato y hay que ponerlo en el valor, en el diseño de la plantilla. Es muy importante que tengamos en cuenta el liderazgo. Una plantilla sin un líder, que también las he sufrido algunas veces, desgraciadamente, es muy jodido.
A veces tienes líderes que lo son, pero son muy silenciosos. Os pondré un ejemplo muy claro y muy conocido por la gente. Es que yo entrené a Luis Bulo, como todo el mundo sabe, en el Real Madrid, pero también en Sevilla. Y recuerdo de haber hablado con él y algunas veces me decía, yo le pedí, mira, intenta, ¿no?, ser un poco el líder de las situaciones. Y él me dijo, fue franco, cosa que se lo agradecí muchísimo. Me dijo, mira, yo sí no tengo ese perfil. Si tú me estás pidiendo que yo controle a los demás, que incite a los demás, que estimule a los demás a hacer las cosas, ser más profesionales, ser más buenos en muchos aspectos, más estrictos, dejaré de ser yo mismo. Entonces, bueno, pues hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? Jugadores, muchos, incluso algunos que nos vienen a la mente, sudamericanos o menorquines tipo Llull, o que son jugadores capaces de aunar a los jugadores a su alrededor y tirar de ellos sin bajar ellos sus propias prestaciones. Entonces, el nivel de ejemplaridad y de liderazgo es muy importante, y es importante, como os he dicho antes, que los jefes, los presidentes, los gerentes y sobre todo el director técnico entienda de que quizá ese jugador no tiene muy buena mano, pero te ayudará casi más que si metiera varios triples. Y has hablado, bueno, vamos a dejar 2 o 3 preguntas más. Muy bien. Que has hablado sobre el entrenador nacional que fuera de España se da un nivel mucho más alto al entrenador nacional que el que incluso aquí dentro damos. Y hablando también de la cantera, pues, y comparándolo un poco, ¿por qué se apuesta tan poco por el baloncesto nacional y por los jóvenes nacionales? ¿Por qué crees que se apuesta tan poco en la Liga ACB por estos jugadores? Bueno, es un poco lo que decíamos antes. Yo creo que a todo el mundo le gustaría, ¿no?, hacer jugar a jugadores jóvenes rápidamente arriba, pero la presión que conlleva el banquillo hace que a los entrenadores pues, nos cueste a veces ahondar en las canteras. Yo creo que hace muchos años pues, las canteras estaban bastante más extendidas. Ahora pues hay menos equipos que realmente sigan fomentando con una gran inversión a las canteras, pero yo creo que, por un lado, la autocrítica nuestra es decir, bueno, el hecho de que tú tengas 1 o 2 jugadores de la cantera difícilmente va a alterar mucho los resultados de un curso, con lo cual tú puedes hacer una apuesta. Y por otro lado, hay clubes donde la presión que ejercen sobre el entrenador para ganar inmediatamente hace que no tengas tanto tiempo para trabajar y moldear a ese jugador joven con buenas perspectivas. Las cesiones a veces son un buen recurso, evidentemente, pero cuando haces una cesión has de saber también que lo haces en unas circunstancias determinadas, con un entrenador que también va a apostar por él. Si está jugando en ACB, pues va a jugar en LEP, pues que vaya a LEP, pero los mismos entrenadores de LEP tienen la misma presión que podemos tener los de la ACB o de la Euroliga, con lo cual hacer jugar a un jugador joven en la LEP o en la Liga Femenina pues es igualmente complicado. Entonces también yo creo que hay entrenadores que tienen vocación, que quizá lo tienen más en la sangre, y otros que no han vivido ese proceso y les cuesta más encontrar el punto en el que un jugador pueda arriesgarse. Yo he dicho muchas veces que jugadores que he tenido la suerte de poder entrenar en cantera, muchos me han dado grandes alegrías, pues yo qué sé, pues Sabonis o Satoransky o Sastre, Baldwin o muchos otros, Alberto Díaz, evidentemente. Hay jugadores por los que realmente ha valido la pena el que a veces tu úlcera saliera corriendo, ¿no?, por los nervios tuyos de que lo estuvieran haciendo bien o mal. Pero es una apuesta que yo creo que hacemos, y lo hacemos convencidos, cuando nos es natural. Si el entrenador no lo ha hecho casi nunca, también es no disculpable, sino que es absolutamente razonable que él quiera jugadores muy contrastados y no tan imberbes, ¿no? Y también enlazando con San Petersburgo y con otras situaciones que nos dicen la plantilla que tiene sin hacer ningún cambio, con la posibilidad de que tu director técnico vaya por otro lado y eso pueda acabar con que te echen, con que te cesen, etcétera. Bueno, la primera parte no te he oído, pero supongo que hablas de las desconexiones que puede haber en la confección de las plantillas.
Bueno, eso pasa por ser determinante, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante dejar los egos a un lado, tanto los jefes como los entrenadores, incluso a veces tus propios ayudantes. Y cuando se hace una toma de decisión, ¿no? Yo he estado en muchas reuniones de este tipo y con gente de alto nivel. Cuando se hace una reunión donde está el director de la sección o el presidente o el general manager, el director técnico y tú, quizá a veces hasta el gerente, la decisión que se tome es la mejor decisión. Entonces ahí cada uno ha de hablar, ha de argumentar el por qué, pero una vez tomada la decisión, ahí se acaba todo y todos vamos a una. Es una mala situación el que luego tanto entrenadores, que también puede haberlos como directores técnicos o un presidente o un gerente, cuando las cosas vayan mal, porque no lo dirán si van bien, evidentemente, pues nos atribuyamos que teníamos que haber sido el jugador que yo pedí y no el que pedía o el entrenador o el director técnico. Esto es una decisión que lo ideal es que los presidentes pongan la confianza en el director técnico y en el entrenador y el grupo de ayudantes, que insisto, son muy importantes en estas decisiones, y que todos vayan a una, sin más, porque si no es muy fácil encontrar excusas cuando las cosas son complicadas. Si eso sucede, es evidente que hay que hablarlo, hay que retomarlo, hay que encontrar el equilibrio en el que la comunicación con el director técnico sobre todo, pero también con el presidente, sea fluida y que esa comunicación no se dé solamente cuando estás perdiendo, que es lo que es más a menudo. Hay que establecer las bases, saber lo que se espera e incluso saber el tiempo en que tú puedes medio garantizar lo que se espera de ti y de tus jugadores. Y la última pregunta ya, que también es una cosa que se ha puesto muy de moda ahora, el incorporar psicólogos, personas especialistas en salud mental en cuerpos técnicos. ¿Qué opinas de incorporar esos psicólogos, personas especialistas en salud mental en cuerpos técnicos como profesionales del baloncesto y del deporte? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que decir. Una, hace muchísimos años, ya en la CB, muchísimos, quiero decir que probablemente antes de que tú nacieras, y estamos hablando de hace mucho, ya intentaron algunos equipos hacer eso, no lo explicaron bien y entonces se tenía la sensación que estábamos incorporando a un loquero, ¿no? Por aquel entonces, y entonces los jugadores estaban bastante a la defensiva, no se explicó bien ese proceso. Ahora evidentemente estamos en otro tramo, no suficientemente claro, pero pues yo creo que en casi todos los equipos en los que yo he estado lo he demandado y he logrado algunas veces poderlos tener conmigo de una forma regular, quizá no en todos los entrenamientos, no en todos los partidos, pero tener a una persona a tu lado donde los jugadores de una forma natural y espontánea vayan acercándosele a él o a ella y vayan transmitiéndoles sus sensaciones, yo creo que es muy importante. Yo he dicho muchas veces que de la misma manera que yo como entrenador y un director técnico, un jugador, un ayudante, un fisioterapeuta o un masajista, un preparador físico, podemos estropear, no sé si una temporada, podemos estropear un trabajo con una mala palabra, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado. Entonces, tener una persona que realmente te vaya dando algunas pautas de una forma natural y que además se incorpore de una forma, ya te digo, que casi sin querer, paulatina, hace que los jugadores se vayan soltando, sean capaces de encontrar unas pautas que les den equilibrio, sobre todo emocional. Este es un juego donde jugamos muy atenazados. Recuerdo que hace años yo empecé a estudiar un poco de mindfulness, pero es básicamente por esto, porque llevamos una sobrecarga de información, siempre los partidos son claves, cada partido te sirve para ascender en la clasificación, ese partido te sirve para estar mejor posicionado para playoff, ganar ese partido si se transmite a nivel nacional o europeo puede abrirte la puerta de otro y al final piensas menos en el partido que en lo que realmente te está sucediendo. Entonces es muy importante tener una persona que a todos nos pueda ayudar y creo que dentro de unos años la incorporación será fija y casi obligatoria. De hecho, no sé si miento, pero creo que la NBA hace unos meses hizo
hizo un comunicado en que obligaba a tener una persona, un psicólogo, vaya, en cada equipo, y creo que es un paso fundamental, igual que creo que lo es pues el nutricionista que te decía antes, que hasta ahora pues veíamos muy sencillo comer cualquier cosa, y ahora sabemos que jugando tantos partidos o somos capaces de equilibrar y tener mucho cuidado a la hora de comer y de descansar, o si no, pues quizá por más bien que entrenemos nosotros y los preparadores físicos, lo podemos tropear comiendo 4 donuts de chocolate y 2 palmeras de las que se comen allí en Málaga o mostachones en Utrera, ¿no? O sea que... Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias, Joan, por estar otra vez con nosotros. Ya sabes, desde hace mucho tiempo que en Utrera tienes tu casa, tu pabellón, tu gente, y que estaremos encantados de recibirte cada vez que quieras. Nada, Eh, yo os felicito primero por la iniciativa. Creo que ahora hemos de hacer lo que haga falta para hacer que la gente esté en casa, si puede estar en casa, y como decían Jaume, Pedro, Mario y ya lo diré, quedarse en casa y seguir aprendiendo, ¿no? Curro, perdón. Y seguir aprendiendo. De una cosa no quita la otra. Entonces, ahora es un momento para resetearse y para seguir escuchando, leyendo y mejorando. De gente más o menos conocida como podemos ser nosotros, pero también recuerdo que en el Real Madrid hicimos algo así como el Club de los Entrenadores Muertos, en el sentido de que nos juntábamos, ahora es imposible juntarse, pero por vía chat sí que es posible, y hablar de cualquier tema. Si hablamos solo del pick and roll a 45 grados, pues venga, una noche solo hablando de pick and roll a 45 grados. Entonces, cualquier iniciativa en estos momentos creo que ayuda, y te felicito a ti, expresamente, al Club de Utrera, y sabéis que tenéis las puertas de mi casa abiertas para lo que sea. Pues muchísimas gracias, Joan, como siempre, y también a las personas que nos habéis seguido durante toda la semana, que sabéis que todavía falta algunos entrenadores por exponer, y durante esta semana en redes sociales pues tendréis toda la información. Muchísimas gracias, Joan, de nuevo. Muchísimas gracias a todos los entrenadores que nos habéis acompañado, y seguimos viéndonos por aquí por Zoom y YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos Gracias. durante esta semana. Hasta luego, mucha suerte a todos. Hasta luego.